Hello everybody and be welcome to this English class level A2. Today's topic is prepositions. Hola a todos y bienvenidos a esta clase de inglés en el nivel A2. El tema del día de hoy son preposiciones. Vamos a trabajar con las preposiciones que tienes en pantalla, in, on, at. Sí, de tal forma que podamos nosotros utilizarlas en nuestro inglés de forma hábil. Ok, vamos a comenzar entonces con las prepositions. Hablando de estas preposiciones, vamos a utilizarlas principalmente cuando hablemos de tiempo o cuando hablemos de espacio. Las preposiciones nos sirven entonces para expresar esto, un tiempo o un espacio. ¿Ok? So, the first thing we're going to talk about is preposition of place. Vamos a hablar de igual forma del in, del on y del at, trabajando con lugar y después con tiempo también. ¿Sí? El in, cuando lo trabajamos en el contexto de una preposición de lugar, expresa cosas, objetos, personas, etcétera, que están dentro de un lugar cerrado. ¿Sí? Inside enclosed places. Dentro de lugares cerrados. Por ejemplo, my books are in my backpack. Mis libros están en mi mochila. ¿Sí? Estamos en un lugar cerrado tal y cual ves aquí las imágenes, ¿no? Inside. Julia is in the living room. Julia está en la sala. ¿Sí? En la sala viene a ser esta habitación que es cerrada, ¿verdad? Avancemos un poco más. En el caso del on, en cambio, trabajando de igual manera en el contexto de preposición de lugar, habla del contacto con superficies, in contact with surfaces. Cuando un objeto del cual te estás refiriendo está en contacto con ciertas superficies, vamos nosotros a expresarlo con on. Por ejemplo, las oraciones que tienes aquí y los gráficos de igual manera, que nos dicen, there are some pictures on the wall. Hay algunos cuadros en la pared. Estos cuadros están anclados, ¿no es cierto?, fijados sobre la pared, en esa superficie, y por eso decimos on the wall. De igual forma, en el segundo ejemplo nos dice the computer is on the table. La computadora está en la mesa, sobre la mesa, en contacto con esa superficie. ¿Ok? That's the difference between in and on. Esa sería nuestra diferencia entre el in y el on, hablando de preposición de lugar. Además, tenemos el at. Cuando estamos hablando de preposición de lugar, referencias de lugares, el at nos sirve para un specific point, exact places or addresses. Cuando hablamos de un punto en específico, de lugares exactos o también direcciones. ¿Ok? Por ejemplo, aquí tienes there's someone at the door. El momento que dices en la puerta, ¿sí?, es un lugar específico, un punto en específico de una ubicación. Por lo tanto, lo utilizamos con at. There's someone at the door. Hay alguien en la puerta. ¿Ok? El segundo ejemplo nos dice Brad is at the school. Brad está en la escuela. ¿Sí? Y cuando decimos at the school, en la escuela, nos estamos refiriendo a este exacto lugar, ¿sí?, o dirección. ¿Sí? En el contexto estamos hablando de una escuela en la que esta persona, Brad, se acerca, concurre a menudo, ¿no es cierto?, con frecuencia. ¿Listo? Ahora, el segundo modo de ver estas preposiciones son desde la perspectiva, desde el contexto del tiempo. Preposiciones de tiempo. El significado de esas preposiciones del in, del on y del at vienen a ser básicamente en español lo mismo, solo que va cambiando el contexto, como puedes darte cuenta, ¿sí? So, when you're talking about in, is about a long or general periods, right? Long periods of time or general periods of time. Hablamos entonces de preposiciones de tiempo, de grandes periodos de tiempo o periodos de forma general, ¿sí? Aquí vas a encontrarte los usos más comunes. El primero que nos dice years, años, ¿sí? Es un periodo de tiempo largo, general. Por ejemplo, in 1998, en 1998. ¿De acuerdo? In 2003, en 2003. ¿Sí? Entonces estamos hablando de los años, que son periodos de tiempo largos. También podemos hablar de los meses, months, in July, in August, in November, in December, etcétera, 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 right? Cuando hables con los meses, entonces vas a ubicar la preposición in para referirte al tiempo, ¿sí? De igual manera, trabajamos con seasons, que son las estaciones del año, ¿ok? Y estas estaciones del año son igual periodos de tiempo largos, ¿no? Más de un mes, 3 meses en general. So, we have here the examples of in winter, in summer, in autumn. En el invierno, en el verano, en el otoño. Y en primavera, que nos faltaría la última estación, que sería in spring, right? También hablamos con el in cuando nos referimos a parts of the day, partes del día.
Por ejemplo, in the morning, in the afternoon, in the evening, que serían estas tres partes del día que nosotros utilizamos en nuestras frases, principalmente para complementar las oraciones que estábamos haciendo, ¿no? Entonces, fíjate aquí, desde un periodo largo, ¿no es cierto?, general, vamos a utilizar la expresión in, preposition of time, in. En cambio, cuando nosotros utilizamos el on en preposiciones de tiempo, te vas a dar cuenta que somos mucho más específicos. Ya no es un tiempo tan general. Y por eso tenemos aquí specific days or dates. Días específicos o fechas en específico. ¿Te diste cuenta? Por ejemplo, hablando de días, on Saturday, on Wednesday, on Friday, como tienes por aquí la imagen también, ¿verdad? Remember that we have to practice a lot to do it fluently. Acuérdate que tienes que ir practicando con estas preposiciones constantemente para que tú puedas ir teniendo un idioma más fluido igual, ¿sí? On Saturday, on Monday, on Wednesday, on Thursday, on Friday, on Sunday, etc. ¿Sí? Con todos los días de la semana. De igual forma con las fechas. Cuando hablamos de dates, no solamente decimos los meses. Mira, que con el in decíamos in November, pero es solamente el mes, ¿right? En el caso de fechas tenemos el mes y también el número del día. Estamos hablando de noviembre 28, ¿sí? Y decimos on November 28th, en noviembre 28 o el 28 de noviembre, ¿de acuerdo? Tienes otro ejemplo aquí, on July 8th, en julio 8 o en el octavo día de julio, ¿de acuerdo? Entonces, mira, cuando hablamos de fechas tenemos el mes y el día del mes con estos números que se llaman números ordinales, ¿sí? Para poderle poner el on. Si solamente estuviera solito el mes, entonces solamente decimos in. ¿Estamos de acuerdo? Espero que sí. Bien, vamos nosotros por acá a ir trabajando también con otra variedad del on, que son los special days, días especiales. Por ejemplo, Christmas Day. Entonces date cuenta que todas estas son fechas, todos estos son días, ¿sí? Cuando digo Christmas Day, estamos refiriéndonos al día de Navidad, ¿verdad? Que también es una fecha, el 24 de diciembre. So, on Christmas Day. ¿Sí? Entonces, nuevamente, la diferencia entre el in y el on en preposiciones de tiempo es que el in expresa tiempos generales, mientras que el on expresa algo más específico. Los días generalmente, hay otros usos más que vamos a ir viendo más adelante, ¿sí? Otro día especial, your birthday. Cuando hablas de tu cumpleaños, my birthday, on my birthday. Porque recuerda que tu cumpleaños es en una fecha, mes y día, ¿sí? Lo mismo Thanksgiving Day, el Día de Acción de Gracias. Sí, bueno, es una festividad que es más propia del inglés, ¿no? Pero aquí tenemos el uso de estos días en especial, ¿sí? Con el on. Bien, nos faltaría con el at. ¿Qué pasa con el at? El at es mucho más específico, ¿ok? Mucho más específico. Hemos ido desde lo más general, in, hasta lo más específico, at. Right? So when you're talking about the preposition of time at is when you have an exact moment. Cuando tú tienes un tiempo exacto, momentos exactos. ¿A qué nos referimos con esto de momentos exactos? Por ejemplo, la hora. Es lo más específico. Here we have examples of hours. Tenemos ejemplos de horas. At 7 o'clock, at 10:30 o at 10:30, at 8 p.m. Entonces todas estas son ejemplos de horas, ¿no? A las 7 en punto, a las 10:30, 10:30 o a las 8, ¿sí? At 7 o'clock, at 10:30, at 8 p.m. ¿Listo? Entonces con las horas lo que utilizamos es at, ¿sí? Por ejemplo, tú haces un plan con tus amigos y dices vamos a vernos a las 10. Entonces dices we're gonna meet each other at 10, right? At 10, a las 10. ¿Estamos de acuerdo? Momentos más exactos. También tenemos aquí precise moments, momentos precisos. ¿A qué te refieres con estos momentos precisos? Son palabras que se las usan en vez de decir la hora. Por ejemplo, at night. Cuando dices at night, se utiliza at porque estamos entrando al momento en el que se acaba la luz del día, ¿sí? Y en el caso de nuestro español, en el caso de nosotros que estamos en Ecuador, sí, tenemos este tiempo bastante seccionado. Tenemos 12 horas de luz, 12 horas de oscuridad. A las 6 de la tarde más o menos ya es la noche, ¿sí? Porque empieza a oscurecer. En otros países, por la diferencia de ubicación geográfica, hay momentos o hay partes del año en el que nosotros tenemos días más largos, noches más cortas. O al revés, noches más largas y días más cortos. Por eso, en el inglés se utilizó esto de at night para referirse al momento en el que oscurece. ¿Sí? Más que una hora en punto, pero es el momento exacto en el que oscurece.
Además, tienes la expresión at noon. La palabra noon quiere decir mediodía, ¿ok? Por eso también tienes la palabra afternoon, después del mediodía, o lo que entendemos en español como tarde, ¿verdad? At noon, al mediodía. ¿Listo? Y tienes también su opuesto, at midnight, que es la medianoche. Por eso utilizamos at, porque sabemos que es una hora exacta, ¿no? Las 12 de la noche, ¿vale? At midnight, la medianoche, ¿vale? Entonces, mira, hemos ido nosotros desde lo más general hasta lo más específico. In, de una forma general, on, más específico, y at, momentos exactos. ¿Listo? De esta forma, tú vas a poder ver en este gráfico que tenemos, digamos, el resumen del in, on, at, tanto como expresión de tiempo como expresión de ubicación o de lugar, de location, como nos dice aquí, right? Y como puedes ver, es un triángulo que va desde lo más general, the general one, the bigger one, to more specific on, smaller, or very, very specific is the smallest, es el más pequeño de todos, el más específico de todos, ¿sí? Y aquí tienes algunos ejemplos también de cómo nosotros hemos trabajado según lo que hemos hablado, tanto en time como en location. En time tenemos tiempos generales, ¿no? Centuries, lo que son siglos, decades, décadas, years, años, que eso es lo que veíamos hace un momento, months, los meses, weeks, las semanas, ¿ok? Cuando trabajamos con días o fines de semana, entonces trabajamos con on, como May 7th, on my birthday, on Friday, on the weekend. ¿Viste? Y con el at, horas más específicas, at 7 a.m., at 12 o'clock, at 5 p.m. You got it? And then we have the location one, right? So you're working with in location, general one. De forma general, en la ubicación tenemos con in. Country, que son países. In England, in Ecuador, in United States, in Colombia, etc. Right? Con ciudades, es lo más general también, ¿no? Lo más grande. La ciudad, in Quito, in Manabí, in Guayaquil, in lo que sea. ¿Sí? Tenemos entonces la ciudad. Luego tenemos neighborhood. El neighborhood son los vecindarios. ¿Ok? Entonces podemos decir el vecindario también con el in. ¿Ok? Vamos a lo más específico, un lugar más pequeño, más exacto, como las streets and avenues, calles o avenidas. Podemos decir, por ejemplo, on Oxford Street, on the corner, on... no sé qué clase lo tengas por el lado, qué tipo de calles tengas, pero en general con lo que son avenidas y calles. ¿Sí? On 6 de diciembre, on la Real Audiencia, on etcétera. Con todo lo que sea calles y avenidas. Si vas a algo más específico, vas a utilizar el at. Y esto ya nos dice addresses, specific location, lo que son direcciones y una localidad específica. ¿De acuerdo? Las direcciones ya son mucho más específicas porque decimos calles y también la numeración de las casas, de los lugares que estamos buscando, ¿no? Entonces decimos at 734 Oxford Street, at the store, en la tienda, hablando de una localidad en especial, en específico. ¿Listo? Ahora, we're going to talk about prepositions of movement. Vamos a hablar entonces de preposiciones de movimiento. Las preposiciones de movimiento, igual que las anteriores, nos van a dar ciertos significados, ciertos complementos, pero en este caso el común para todas las preposiciones que vamos a ver es acerca de moverse, de cómo nos estamos moviendo en tanto acciones. So for that reason you have here, they show direction or movement. They commonly go after a verb of movement. ¿Listo? Entonces vamos a expresar con esto dirección o movimiento. ¿Sí? Estas preposiciones de movimiento van a expresar o van a estar comúnmente después de un verbo, ¿sí? After a verb of movement. ¿Cuáles son estos verbs of movement? ¿Cuáles son estos verbos de movimiento? Aquí tienes algunos, ¿sí? Algunos ejemplos. Son generalmente aquellos que te dan cierto contexto de movimiento, ¿no? Como go, que significa ir. Tienes come, venir, run, correr, walk, caminar, drive, manejar, move, mover, fly, volar, swim, nadar, etc. ¿Sí? Todos los que tengan este contexto de movimiento. ¿Ok? So, we're gonna go with into. La palabra into. Mira que de aquí ya tienes una pequeña pista, ¿no? El in, que ya lo veíamos hace un momento, y ahora está combinado con la palabra to, into. Right? So, this one express or shows a movement from outside to inside. Te expresa un movimiento desde afuera hacia adentro.
¿sí? Cuando dices into, te diriges hacia adentro. Por ejemplo, the band walked into the room. La banda caminó hacia adentro de la habitación. ¿Listo? Sarah drives into the garage. Sara manejó hacia el garage, hacia adentro del garage. ¿Sí? Joaquín jumps into the pool. Aquí tenemos a Joaquín y nos dice Joaquín jumps into the pool. Joaquín salta dentro de la piscina o saltó hacia adentro de la piscina. ¿Listo? Entonces todo esto es ingresando, into. Then you have another preposition of movement. It's the opposite, out of. La preposición out of. ¿Sí? Esto ya son dos palabras. And this one shows from inside to outside. Yeah, that's the movement. El movimiento que expresa esto es desde adentro hacia afuera, es el opuesto del anterior. Entonces, claro, nos dice aquí, they run out of the stadium. Ellos corren hacia afuera del estadio. He drives out of the garage, parecido al anterior, pero ahora es el contrario, ¿no? Él maneja hacia afuera del garaje. The cat jumps out of the box. Entonces aquí tenemos un gato dentro de la caja. And it jumps out of the box. ¿Sí? Que salta hacia afuera de la caja. ¿Verdad? Vamos acá. Tenemos otra preposición que es el to. ¿Ok? So this word gives direction to verbs. Esta preposición lo que nos da son las direcciones de las acciones. ¿Sí? Hacia dónde va la acción. Por ejemplo, she's going to the festival. La acción de que ella está yendo, she is going, nos dice hacia dónde va, hacia dónde está yendo. To the festival, al festival. ¿Ok? Miguel drives to his house. Miguel conduce hacia su casa. ¿Sí? Joaquín is flying to Italy. Joaquín está volando hacia Italia. ¿Lo viste? Entonces, la preposición to nos da la dirección, hacia dónde va. ¿Ya? Vamos acá. Tenemos prepositions of movement and this one is up. Esta palabrita up nos dice arriba. ¿Ok? So, it shows vertical direction from the bottom. Nos indica una dirección en vertical desde el fondo, desde el bottom, hacia arriba. ¿Ok? Por ejemplo, the climbers climb up the mountain. Los escaladores, como tienes aquí en la imagen, dice climb up the mountain. Escalaron hacia arriba o subieron la montaña. ¿De acuerdo? Climb up lo interpretaríamos como suben la montaña. The balloon goes up to the sky. ¿Sí? Los globos suben al cielo. Goes up, que se van hacia arriba. ¿Sí? Tenemos the flag is waving up high. ¿Sí? La bandera está ondeando alto hacia arriba. ¿Ok? Entonces tenemos la preposición up. De igual manera nos vamos a encontrar con este otro que es la preposición down. ¿Ok? La preposición down va a ser lo opuesto que la anterior, ¿verdad? Entonces esto es un vertical direction from above to the bottom. ¿Sí? Una posición vertical, una dirección vertical desde arriba hacia abajo. Por ejemplo, the hikers are walking down the mountain trail. ¿Sí? Los escaladores están caminando hacia abajo de la montaña por el trail, que sería este camino. She tripped and fell down the stairs. ¿Sí? Ella tropezó y cayó por las gradas, cayó hacia abajo, como una pequeña redundancia en el inglés, pero eso sería traduciéndolo literalmente al español, ¿no? Recuerda que en inglés hay ciertas cosas que quizás desde los ojos del español no cuadran bien, pero en el inglés tienen total sentido. So, she tripped and fell down the stairs. Ella tropezó y cayó de las gradas, ¿sí? Y por último tenemos the airplane came down in a field. El avión bajó o aterrizó, ¿sí? En un campo, ¿sí? Entonces tenemos came, que es venir, pero con el down va cambiando un poquito el significado de que viene hacia abajo o que aterriza en un campo, ¿sí? Vamos un poco más acá y tenemos un par de preposiciones que vamos a hacer un versus, es decir, les vamos a comparar para que tú puedas ver cuál sería la diferencia, ¿no? Tenemos el in y el into. ¿Por qué hacemos de estos dos? Porque se parecen mucho, ¿no? In, que es dentro, e into también es dentro. Pero acuérdate que el into nos expresa además cierto contexto de movimiento, ¿ok? Por eso aquí nos dice in means position, static, and into it's the movement. El in significa posición o te da a expresar la posición, mientras que el into nos dice el movimiento que va, la acción que estés haciendo, hacia adentro de algún lugar.
Por ejemplo, the cat is in the box. El gato está en la caja. El gato se mantiene ahí en esa posición estática. Pero si tú dices, the cat jumped into the box, estamos hablando de que el gato saltó dentro de la caja, ¿sí? De lo que estaba ahí quietito, nosotros estamos ingresando, ¿ok? Por ejemplo, aquí tenemos un par de imágenes, ¿no? Y aquí tenemos una caja, ¿verdad? Y estamos poniendo algo dentro. Entonces, como estamos poniendo, dices put into. Puede ser un microondas, ¿no es cierto? Y dices put into the microwave. ¿Ya? Put into the microwave oven. Y aquí estamos poniendo dentro de, porque la acción está en movimiento. Igual, si es que tú ves un nadador que está saltando hacia el agua, dices jump it into the pool, into the water, que saltó dentro del agua, que fue hacia ese lugar. ¿De acuerdo? Mientras que solamente dices in, estás hablando de una posición que no se mueve. ¿Vale? Vamos acá. También tenemos el versus entre on y onto. Right? Porque estos dos igual tienen su diferencia. El on nuevamente expresa posición, shows position, static, right? While onto it's the movement toward a position on something. El onto en cambio es un movimiento hacia una posición sobre una cosa, sobre una superficie. Por ejemplo, the cat jumped onto the counter. El gato saltó sobre este mueble, este counter. ¿De acuerdo? He carefully placed the book onto the shelf. Él cuidadosamente puso el libro sobre la repisa. ¿Sí? Si el libro ya estuviera en la repisa y no se ha movido de ahí, entonces diríamos the book is on the shelf. Pero en este caso decimos onto porque estamos dando la dirección, el movimiento hacia estar sobre un lugar. Right? Y luego tenemos she climbed onto the stage to give her speech. Que ella subió al escenario para dar su discurso. Her speech. Entonces, claro, ella subió hacia esta superficie, hacia esta tarima, hacia el escenario de stage para dar su discurso. ¿Ya? Igual aquí tienes un par de ejemplos, ¿no? Con imágenes. Dices, you put some sauces onto the plate. Que pones un poco de esta salsa sobre el plato, onto the plate. ¿Ya? Mueves este líquido, mueves esta salsa sobre el plato. ¿Ya? Etcétera. Pero mira, aquí tenemos también esta chica que está en esta imagen y está estática. ¿Sí? No se está moviendo, entonces dirías she is on the bench. Ella está sobre la silla. No le estás moviendo a ella hacia la silla, sino ya está sobre la silla. ¿Ok? En cambio aquí la salsa sí le estás moviendo sobre el plato, ¿no? Por eso utilizamos onto. Bien, vamos acá. Por último, vamos a ver un par de preposiciones más que te van a servir para poder expresar lo que tienes en tu entorno. ¿Sí? Y estas son over, under, through and across. No te olvides de practicar igual en casa la pronunciación, ¿verdad? Tienes over, under, through and across. Cuando tú dices over es cuando algo está por sobre, no solamente encima, en contacto, on, sino dices over está por encima de lo que estés refiriendo. Por ejemplo, dices the plane flies over my house. El avión vuela sobre mi casa. No va a estar en contacto con tu casa, ¿no? Porque no tendría sentido. Pero sí vuela por encima. Y aquí tienes tú esta imagen de este pequeño hamster, could be, that is over the box. Que este hamster está sobre la caja. No está en contacto, no está on the box, está over, más arriba. ¿Ok? Luego tenemos acá abajo el under. Sí, y el under literalmente es abajo o debajo. Y tenemos el ejemplo the train passes under the tunnel. El tren pasa por debajo del túnel. ¿Sí? Entonces, más abajo del túnel, ¿no? Y como puedes ver aquí, el hamster is under the box. Este hamster está debajo de la caja. ¿Sí? Luego tenemos el across. El across, en cambio, es cuando cruzas. ¿Ok? Cuando cruzas un lugar. Por ejemplo, we are going across the lake. Nosotros estamos yendo a través o cruzando el lago. ¿Ok? The hamster is going across the box. Este hámster está cruzando, ¿sí? La caja. ¿Te das cuenta? Y por último, nosotros tenemos el through. Through, en cambio, es parecido al across, pero hay una pequeña diferencia. El through es atravesar.
¿sí? A través de. Entonces dices, the marathon is through the city. El maratón es a través de la ciudad. ¿Te das cuenta? Entonces, claro, este through estamos dentro del objeto y lo estamos atravesando. En este caso, la ciudad. Si tú ves el hámster que tenemos aquí, ¿no es cierto? The hamster is walking through the box. Este hámster está caminando a través de la caja, está pasando por el medio, ¿verdad? En cambio, el across es por encima. Cuando tú cruzas un lago, en teoría deberías ir por sobre el lago, ¿no? Sobre el agua, usando tal vez una balsa, un bote, una canoa, un kayak, y vas por sobre el agua cruzando. En cambio, si tú dices through, quiere decir que fuiste por debajo del agua, ¿ya? Tal vez nadando, buceando. Sí me hago entender, ¿verdad? Entonces, bueno, chicos, esta cuestión de las prepositions son algunas palabras que te van a permitir complementar lo que tú quieras expresar de tu entorno. Pero recuerda que solamente practicando vas a llegar a alcanzar la fluidez para el uso de estas palabras, ¿ok? So, that's it. Eso es todo. That was the class. Esa fue la clase. Recuerda practicar constantemente y nos vemos en el siguiente tema. Remember to practice everything. Keep practicing and see you in the next class, in the next topic. Goodbye.